Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Las nubes se movían con suma rapidez, debajo de ellas una ciudad que ahora se veía como una pequeña maqueta, poco a poco se alejaba desapareciendo por el horizonte. Tras un cristal una chica blanca observaba el cómo se alejaba cada vez más de Vale, aquel reino donde debía estar para volverse una cazadora de renombre. Lejos de la prisión llamada hogar. Lejos de su padre, que la trataba como un vil trofeo al cual mostrar a todo el mundo, a cambio de su libertad. Un destino al cual estaba aferrada, ser alguien perfecto. Como una muñeca. Una sonrisa falsa, una postura recta, alguien al cual poder manipular a su gusto y darle aún más poder y fama a su apellido. Wei suspiró. ¿Estaremos así durante el viaje? Preguntó entre susurros Ruby de manera incómoda. Blake poseía en sus manos su libro. Después de lo de Ghost supongo que sí, sabes que no todos podemos asimilar esto de la misma manera. Jan suspiró. Me arrepiento de al menos no poder haberle roto la mandíbula a uno de esos tipos, tch. Chasqueó su lengua. Supongo que por ahora solo queda esperar, dijo Ruby con algo de preocupación, pero, ¿creen que podamos? Ya saben. Tranquila hermana, el director está convencido que al menos tenemos una mínima posibilidad. Jan le acarició la cabeza. Eso espero. Ruby bajó la cabeza. Blake alzó su mirada observando de reojo a Weiss. Su mirada transmitía tristeza, enojo y al parecer cierta incomodidad sobre su destino. Weiss recargaba su mentón sobre su mano, no se alejaba de la ventana del Bullad y al parecer no lo haría, tendría sus motivos posiblemente. Weiss suspiró y cerró sus ojos. No creería que tendría que regresar al lugar del que se quería alejar. Atlas. Capítulo 18. Viejas leyendas. El caballero solitario, el Olouknigt. 6. Esa noche, tras lo sucedido con la lucha contra los soldados atlasianos y el general Ilonwar, había sido la más deprimente hasta ahora. El perder a alguien importante del equipo, a quien habían cuidado entre todas, era algo de lo que difícilmente podían recuperarse. Ghost se había vuelto alguien importante, un pequeño niño el cual todas le generaron un cariño, incluso era algo extraño el no escucharlo hacer sus pequeñas travesuras. El simple hecho de tirar del maquillaje de Blake, el cómo tiró las galletas de Ruby, el cómo el brasier de Jan se le atorara en uno de sus cuernos y chocara contra la pared, porque estos debido a su gran tamaño le obstruían su visión, o incluso, el cómo garrapateaba en los apuntes escolares de Weiss, ya era algo tan normal que ahora sin él aquí era deprimente. ¿Esas no son las que lucharon contra el ejército de Atlas? ¿Qué tan problemáticas deben ser para haber luchado contra ellos? Si recuerdas que destruyeron parte de la escuela solo por un absurdo juego. Me pregunto por qué aún no han sido expulsadas. Las palabras de los alumnos eran escuchadas por su camino a la cafetería. Ruby tenía una mirada preocupada y deprimente, Jan tenía una ligera ira y las ganas de golpear a alguien, Blake apretaba el puño debido a las críticas de los demás y aunque no fueran por ser un Faunus, el cual no sabían que ella era uno, la hacían enojar con solo escucharlos. Pero Weiss tenía una mirada neutra, era una cara indiferente, no reaccionaba ante las críticas de los demás. Eran dos opciones, o ella era difícil de hacer enojar por las palabras de los demás, o estaba tan concentrada por el día anterior que no reaccionaba ante los murmullos. 2. El equipo terminó por sentarse en una de las mesas más lejanas, esa aura deprimente e incómoda las rodeaba por completo. ¿Qué les pasa a esos idiotas? Comenzó Jan, les quiero romper la cara. Me deprime que lo hacen solo por haber luchado contra unos soldados, sé que hicimos mal pero, quiso continuar Ruby, ellos no saben la razón, por lo que escuché ellos solo vieron una pequeña parte de la pelea, no pudieron ver a Ghost, la mayoría por no decir que todos, fueron alejados de la pelea, quizá los soldados tenían la orden de que se enteraran de lo que pasaba. Blake picó su comida, pero, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que llevarse a Ghost? Ruby quiso soltar algunas lágrimas. 5. Tch, eso ni yo lo sé hermanita, ese bastardo le dio una horrible arrastrada, pero, a su vez me pregunto cómo fue que Ghost le diera pelea. Tenía algunas sospechas. Ante el hablar de Blake, las hermanas le prestaron atención. ¿Sospechas? Ambas hablaron. La noche cuando, ¿recuerdan que al final Ghost regresó con heridas y sucia? Ambas abrieron los ojos. Sé que había más miembros de Colmillo Blanco, pero no vieron a atacarnos, parte de ellos habían caído en una pelea, ¿lo habías notado Ruby? Ruby bajó la cabeza comprendiéndolo. A decir verdad, creí que fueron ustedes quienes se habían encargado, pero con lo que dices, significa que,
Sí, fue Ghost quien se había encargado de ellos, quizá quiso ayudarme o algo, en su momento pensé que solo era porque estaban escapando con los contenedores de Dust, pero según los informes no escaparon con muchos, solo se perdieron 2 de ellos. Todo encajaba, pensó Ruby. ¿Eso significa que el enano en un principio sabía pelear? Yang preguntó, ¿que lo de ayer no te lo confirma? Ghost sin duda sabe pelear. Así que lo de aquel día, no fue una alucinación. ¿A qué te refieres, hermanita? El día de la iniciación, cuando nos enfrentamos a aquel Grim insecto, fui la última en caer, cuando pensé que moriría el Grim fue atacado. ¿Atacado? ¿Un cazador o un maestro? Blake preguntó, no, fue Ghost quien había acabado con ese Grim. Ambas abrieron los ojos ante lo dicho por la caperuza. ¿Fue él? Ambas hablaron con sorpresa. Estaba casi inconsciente, pensé que todo había sido una alucinación, pero, fue él quien nos salvó a tiempo, sus ataques eran eficaces, sus esquivez fueron rápidos, cortaban la coraza del Grim con facilidad. Pero habíamos deducido que su coraza era impenetrable, no podíamos cortarla con nuestras armas, Blake continuó, ¿cómo siquiera pudo Ghost el cortarlo? Su espada, cada ataque que hizo lo hizo con su espada. ¿La que está demacrada y casi rota? ¿Esa espada? Yang estaba confusa. Sí, Blake suspiró. Esto ya era un fastidio, ¿qué fue lo que su director les había dado a cuidar? Solo se los entrego y no dijo nada, solo lo trato como si fuera un perro al cual dárselo a cuidar a alguien más. No dijo nada de él, no explicó nada de él, nunca contó el por qué estaba aquí, solo información vaga. Hasta que esté listo ¿para qué? ¿Para morir? ¿Para luchar? ¿Para qué? Una maldita información, les hubiera servido al menos un poco de información. La presencia de alguien más la sacó de sus pensamientos, el equipo contrario, sus amigos. Hey, saludo Jaune incómodo, ¿podemos sentarnos con ustedes? No hay problemas, habló Blake. Pirra sonrió de manera incómoda, lamentos lo de ayer, quisimos ayudar, pero, lo sabemos, impidieron las salidas de muchos, sé que no podrían haber llegado. Bueno, habló Ren, Nora estuvo a punto de romper la pared para salir en su ayuda, pero le dieron pelea para que no lo hicieran. Y todo porque no tengo a mi bebé conmigo, lloró Nora, con él pudimos haber roto piernas de manera más sencilla. Eso no impidió que lo hicieras igual, Jaune intervino, pude haber roto más, pero no. Nora, no puedes llamar a tu casillero para que entre por la ventana. Nora hizo una mala imitación de su amigo de la infancia. Pudiste haber lastimado a alguien, Ren la interrumpió. Ese era plan, ese último idiota tocó mi trasero, Nora torció la boca. Aún sin martillo lograste responder de manera eficaz, Pirra sonrió de manera incómoda. Si bien estoy feliz de que puedas defenderte en un escenario con un pervertido, pero caíste literalmente sobre su mano cuando él estaba tirado, sumando que eso no justifica mucho el hecho que tuviste que darle una patada directa en sus partes más nobles. Nunca me podré recuperar del dolor que sentí también al ver la patada y su grito agudo. ¿Cómo siquiera pudo sentir esa patada? Él tenía aura y una armadura por encima. Puro músculo, líder, puro músculo. Nora hizo una flexión en su brazo mostrando su músculo. Blake mostró una sonrisa ante las ocurrencias del otro equipo. Entre su mirada notó la apatía de Weiss, picando una y otra vez su comida, no comentaba nada, ella solo miraba al infinito, era obvio que sucedía. Nunca creyó que un Faunus tuviera una amistad con un Schne, sí que el destino es una cosa extraña e impredecible. Weiss, ¿estás bien? Preguntó, ella solo continuaba picando su comida. Blake suspiró. Por desgracia, debían aceptarlo, no podían hacer nada, 4 chicas contra un ejército entero era una locura. Si tan solo pudiéramos ir tras Ghost, esos bastardos no lo mataron, solo lo atraparon. Yang cruzó los brazos, si tan solo pudiéramos ir a rescatarlo. Los ojos de Weiss hicieron una leve reacción, abriendo sus párpados por completo por un microsegundo. Blake confundida notó esto. ¿No irá? No lo haría, no creería que la más correcta del grupo se atrevería a ir tras él. Era una locura y una estupidez. Las clases habían continuado de manera normal, con la diferencia que Weiss no parecía querer participar en estas, ya no levantaba la mano para responder una pregunta o incluso dar apoyo a los maestros, esto sin dudas era algo que no esperaba ver en su vida. Aquellos murmullos aún continuaron, como ellas estaban locas por haber hecho lo que hicieron, las miradas eran puestas en ellas, y en Nora, pero eran miradas de terror por parte de los chicos que vieron la patada que la naranja le propinó a aquel desafortunado soldado, y lo peor es que era su primer día. Un ring
Mientras la última campana avisó la última clase del día, todo seguía callado, ni siquiera el dúo de hermana había hablado por el incómodo silencio. Esto estaba siendo un fastidio. Al entrar a su habitación la puerta fue cerrada, siendo la última Blake. Su atención seguía en Weiss, siempre fue puesta en Weiss. ¿Por qué? Porque de todas fue la única que no mostraba sus emociones, todas lo hicieron. Ruby estaba deprimida, Jan está enojada y ella estaba preocupada. Pero Weiss, ella no lo demostraba. Tras el día escolar tuvieron que darse una ducha. Blake, con su pijama de kimono negro, estaba secándose el cabello con una toalla para después utilizar su secadora de pelo. Al ver por el espejo observó a Weiss revisar sus apuntes escolares, todos completamente impecables, todos totalmente limpios con una letra perfecta, sin ninguna imperfección, una arruga o un leve rayón o un garabato. Blake suspiró y apagó la secadora. Weiss, ¿sucede algo? ¿Has estado bastante callada? Jan interrumpió y continuó, has estado más fría de lo usual, sin decir que no participaste en las clases. Sí, si necesitas ayuda podemos apoyarte. Sé que esto sobre Ghost. Ruby bajó la cabeza, te afectó bastante, pero debemos ser fuertes, hicimos lo que pudimos, dio una falsa sonrisa, estaremos aquí contigo si lo necesitas. Weiss se detuvo en escribir. Sí, supongo, dijo cortamente, iré a darme un baño, tardaré bastante, por eso las dejé primero. Weiss tomó la ropa y sus toallas, al verla entrar las tres no reaccionaron. Ruby se acostó en su cama al igual que Jan. En el momento que Blake quiso abrir un libro para leer fue que escuchó la regadora abrirse, como el agua comenzó a caer. Weiss ya estaba bañando. Al querer ignorar el sonido escuchó un sollozo, muy leve y silencioso. Jan y Ruby no lo escucharon, pero Blake, debido a sus orejas extra, pudo escuchar con suma claridad. Weiss estaba llorando, por eso quería ir al último. Ella tardaría no para darse un buen baño relajante, lo hizo para poder estar sola. A veces Blake se maldecía por tener la capacidad de escuchar con claridad cosas ajenas. A tan altas horas de la noche la oreja de Blake tuvo un leve espasmo, un ligero ruido la había despertado, pero no quiso hacerle caso, aún tenía clases y debía dormir. Y que el sonido de una cremallera fue escuchado, junto al sonido de un cajón siendo abierto, pudo escuchar los ligeros movimientos de la tela siendo guardadas. Confundida Blake decidió abrir sus ojos y observar el origen. Gracias a sus ojos felinos podía ver con suma claridad, logrando ver que su compañera azul vestida con su típica vestimenta guardando ropa en una maleta. En shock quiso gritarle, pero debido a lo tarde que era se limitó a susurrar. Weiss, ¿qué estás haciendo? La nombrada dio un salto repentino, girándose a su compañera reaccionó al ser atrapada, sin querer decir una mentira ella habló. Iré por él, ¿qué? Gritó pero rápidamente se tapó la boca al ver ligero movimiento de las hermanas por su grito. ¿Acaso estás loca? Sí, adivina quién me lo contagio, señorita. Voy a intentar detener un grupo de delincuentes. Un Blake hizo un facepalm. Esto es diferente, yo fui tras un grupo, tú quieres ir tras uno de los ejércitos más grandes de los 4 reinos. Blake está en shock. 4, lo sé y no me importa. Ni siquiera sabes qué es lo que pasará si intentas ir a rescatarlo. Lo sé, pero si logro convencer al general que Ghost no puede ser un peligro quizás sea liberado. Perfecto, la blanca había caído en la completa locura. 4, ¿viste lo que hizo durante esa pelea? Estaba más que convencido en lo que hacía. ¿Crees que simplemente tirará todo su esfuerzo solo por querer hacerte caso? Weiss se detuvo, lo pensó por unos segundos hasta que continuó. No me importa, al menos lo habré intentado. Weiss cerró la maleta y salió de la habitación. Blake se rascó la cabeza con rabia para después seguirla. Weiss, lo que estás a punto de hacer es una completa locura. Debido al calor de la situación, peleamos por Ghost y tuvimos suerte de que no tuviéramos problemas, pero si intentas ir tras él lo único que lograrás es que te encierren. Weiss no se detuvo. Weiss habló en serio, no sabemos nada de Ghost, ni su pasado, ni su nombre, ni lo que es. Él fue algo que pudimos cuidar y querer, pero debemos continuar con nuestras vidas. Te arruinarás si lo haces, no tendrás otra oportunidad como yo la obtuve. Weiss estaba apretando sus dientes. Así es la vida, Weiss, debes vivir. Sé que Ghost no tuvo la culpa de nada, o eso espero, pero no podemos hacer nada por él, simplemente podemos. Cállate. Blake hizo una mueca de dolor por el grito. Weiss estaba lagrimeando. Se sentía el dolor en sus sollozos.
Me niego a aceptar que Ghost fuese encerrado injustamente, en solo un niño que no tuvo la culpa de nada, tachado como un monstruo al cual ven como una amenaza. El general pudo haberlo confundido y eso es injusto. Ghost no es un monstruo, él merece su libertad, él merece vivir. Cuando el director nos lo dio a cuidar pensé en él como un fastidio, poco a poco le tomé cariño, pero cada día pensé en lo que hacíamos, le negábamos la libertad a Ghost solo porque el director nos lo dijo. El pequeño estuvo maldito a estar encerrado en 4 malditas paredes, me reflejé en él cada vez que lo veía, dándole el cariño que no tuve cuando niña. De esa manera pude darle al menos una pequeña pizca de luz en una maldita jaula. Siempre que lo veía a mí yo de niña, una pequeña niña que estaba sola en una maldita prisión helada, rogando que alguien me diera calidez. Me preocupaba porque sentía que está siendo encerrado, le haría un daño, y adivina, aquella preocupación se hizo realidad. Las lágrimas no dejaban de salir de sus ojos, todo ese dolor que estaba conteniendo fue finalmente liberado. Ella intentaba soportarlo y fue Blake quien habría abierto todo aquello contenido. Quizá explote cuando encare cara al general y quizá sea encerrada, pero puede que mi padre me saque de ahí de alguna manera, con el costo de que sea nuevamente su muñeca de porcelana. Con eso quizá no vuelva a Beacon. Weiss, tú, no debes. Lo siento, pero si lo dejo ahí, sentiré como si todavía estuviera en esa maldita jaula, con mi padre, siendo un maldito trofeo. Fue divertido estar con ustedes. Dile a Ruby que lamento no ser una buena compañera y amiga. Weiss se secó las lágrimas y sonrió de manera nostálgica. Weiss. Descuida, quizá el director les encuentre un reemplazo, aunque quizá Ruby tendrá que pensar en nuevos planes que no impliquen mi semblanza, pero ella es una buena líder, ya se las ingeniará. Por ahora esto es un adiós, Blake. Blake abrió los ojos con horror. Tranquila, no moriré, solo no podremos vernos por ahora. Si tengo suerte les enviaré algunos mensajes, quizá les dé algunos boletos para mis conciertos si es que regreso con mi padre. Tampoco debes preocuparte. Blake apuntó con su dedo de manera nerviosa y con leves temblores. Weiss alzó la ceja, se giró donde apuntó la peli negra y lo que vio la aterró por completo. Era su profesora, Glinda Goldwich. Los cuerpos de ambas se quedaron estáticos, ambas sudaron frío y quedaron pálidas ante el terror que presenciaban. ¿Y yo? Weiss tartamudeó. Glinda suspiró. Despierten a sus compañeras, el director quiere hablar con ustedes. Tan rápido como el miedo apareció es que disminuyó, pero la preocupación de posiblemente meterse en problemas no desaparecía. Por ahora solo faltaba resolver esto primero. Los grandes engranajes del techo de la oficina de su director dominaban el silencio. La mirada seria de su profesora más la mirada neutra de su director hacía bastante incómodo el momento. Para todas menos para Jan, ella aún bostezaba por la falta de sueño y aún estaba en aquel reino, solo su cuerpo estaba presente más no su conciencia. Señorita Schne, sé que es lo que intentaba hacer y no puedo permitirlo, no tiene permiso para abandonar la academia. ¿Qué tú qué? Gritó Ruby sorprendida. ¿Cómo es que se dio cuenta? Weiss gritó. Glinda hizo una última inspección por el toque de queda y logró oírla. Para la próxima si intenta huir no debe hacer ruido. Weiss suspiró derrota. Weiss, ¿tú ibas a dejarnos? Preguntó triste Ruby. ¿Acaso quieres convertirte en una Blake 2.0? Gracias, pero no, ya tenemos suficiente con una, ¿oíste? Jan se quejó, que la maldita solo despertó para joderla. ¡Qué cabrona! Pensó Blake. ¿Que acaso no se preocupa por el hecho que el general se llevó a Ghost? Gritó la blanca y Ozpin reaccionó por el cómo nombró su alumna al pequeño. Se supone que usted no quería que fuera visto, ahora solo lo deja que él se lo lleve. Lo entiendo, y quizá usted está igual de furiosa como yo por las acciones de Ironwood, pero debe entender que está contra la pared en ese momento. Lo único que pude hacer fue que se les perdonara por no informarles sobre el pequeño, básicamente fueron perdonadas por ignorancia. Eso no es importante ahora. Usted no peleó por Ghost. Ozpin volvió a reaccionar por aquel nombre, simplemente lo dejó ir como si un simple objeto se tratase. Ozpin cerró los ojos y juntó ambas manos. Lo entiendo y sé que la partida dudo el nombrarlo, del pequeño es dura, pero tenía las manos atadas. Weiss estaba llorando. Usted, Weiss bajó la cabeza, usted no intentó nada. Weiss quiso lanzarse contra su director, su ira le había nublado el juicio, pero Blake, Jan y Ruby la tomaron con rapidez. ¡Guau! 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 Tranquila, Ice Queen es nuestro director, tranquilízate. Jan la tomó de la cintura, Blake de los brazos y Ruby de la pierna como si un perrito se tratase. Espera Weiss, piénsalo un momento y hazlo con calma. Blake se aferró aún más. No te quiero perder a ti también, BFF.
Lloró Ruby. Glinda había sacado su fusta preparada, pero su cruce de miradas con su jefe la hizo calmarse. Ozpin se lo negó con la cabeza y la profesora guardó su arma. Lo temía, Ozpin lo temía y era obvio que eventualmente pasaría. Le habían tomado cariño, incluso le habían puesto un nombre, no pensaba que sucedería tan rápido. Sabía que tendría que pasar, pensó que debido al comportamiento del pequeño haría difícil tomarle cariño, pero no pensó que el pequeño se comportara de mejor manera para que sucediera lo opuesto. El odio de su alumna iba hacia él y era su culpa. Encerrado como una maldita obra de arte. Posiblemente diseccionado como un maldito sapo. Quizá ahora muerto. Y todo porque usted no hizo nada. Gritó, lo entiendo, pero, ¿entiende nada? Wei se quedó quieta. Usted solo nos entregó a Ghost para cuidarlo por usted, para que este no le causara problemas y se lo diera a alguien más y ahora, solo lo deja de lado. Estaba dolida, sus amigas sentían su dolor. ¿Acaso para usted Ghost no es importante? ¿Acaso a usted no le duele la pérdida de un niño? No le duele. Ozpin cerró sus ojos. Sabía que el pequeño tarde o temprano caería, en manos de un humano o en manos de un Grimm, pero eventualmente lo encontraría de nuevo. Sería difícil, pero él tiene mucha vida por delante para corregir este error. Solo se lamentaba que muchos se enteraran de la existencia de él. Lo dirá todo. El cuerpo de Wei se relajó, las chicas la soltaron al confiar en que finalmente se calmara, pero las palabras de su compañera las hizo abrir sus ojos. Disculpe. Preguntó Ozpin. No más información vaga, nos lo dirá todo y lo hará ahora, ordenó cortamente. Ozpin conectó una mirada seria con la de su alumna, en un parpadeo el canoso cerró sus ojos y suspiró. ¿Quién pensaría que tuviera que contarle algo tan importante a alguien que no pertenecía en su círculo de confianza, más en específico, a unas niñas? ¿Cuál es su cuento de hadas favorito? Preguntó serio. ¿Qué? Quedó confundida la blanca. Cada una puede responder. ¿Cuál es su cuento de hadas favorito? Ozpin, ¿qué estás haciendo? Glinda está en shock. ¿Acaso estás loco? Ellas tienen que saberlo. ¿Qué tiene que ver un maldito cuento en estos momentos? Tómese esto en serio. Wei gritó, me lo estoy tomando en serio, solo deben contestar. El sombrerero loco. Está feliz. Wei se estaba hartando, ¿y ustedes? Las restantes cruzaron miradas confusas. El dragón parlanchín, contestó Yan. 1, la chica que cayó por el mundo, contestó Blake. La historia de las estaciones, me encantaba cuando mamá me leía ese cuento cuando niña. Ruby sonrió. Ozpin igualmente lo hizo al oír la respuesta de la pequeña ojiplata, pero la sonrisa se borró con un suspiro. ¿Y alguna vez han oído de El Caballero Solitario, el Olouknik? Un Ruby abrió los ojos por completo al oír ese nombre. Creo haber oído que ese cuento existía. Blake lo pensó, pero creo que se fue perdiendo con el tiempo y nadie se sabe con exactitud la historia. Sí, ya dijimos nuestros cuentos de hadas favoritos, pero ¿eso qué tiene de importante? Comentó Weiss, que el cuento que les contaré, es más real de lo que pensaban. El director sonrió. Glinda rodó los ojos ante la vil mentira que dijo, o más bien, mentira a medias, pues metió una mentira, en una verdad. Algunos de los cuentos de hadas son totalmente reales, gracias a la confianza que le tenía a su jefe, pero ese último que él nombró, era un cuento que nunca había oído en su vida. El Olouknik. ¿El Caballero del Vacío? ¿A qué se refiere? Weiss tomó interés entrecerrando los ojos. Lo que les voy a contar no se les debe hablar a nadie. Ozpin suspiró e hizo memoria. Un cuento que muchos niños no les gustaba, un cuento que muchos adultos odiaban, y solo por una cosa. Su historia no era la mejor para un niño. En unas tierras lejanas, ajenas a cualquier reino cercano, vivían en un castillo un rey y su esposa. Ambos amados protegían y amaban aquel hogar que tanto habían tardado en construir, aquello que juraron proteger juntos, su refugio en el cual vivirían con gran paz y tranquilidad, un matrimonio con sumo amor, un amor que superaban con creces cualquier cosa. Ese amor fue consumado y de él nacieron 5 niños totalmente sanos. 2 en su nacimiento, la esposa enfermo, con una horrible enfermedad causada por un parásito oscuro, creado a partir de un mal lejano a cualquier cosa. Oh esposa mía, tu deber es soportar, tu pérdida podrá afectarme a mí, a nuestros hijos y a nuestro reino. El rey tenía un temor, el rey no lo soportaría, había compartido sus mejores años con su amada y esta horrible enfermedad se la arrebataría. Oh querido mío, aunque en este estado tu deber es amar a nuestro hijo y proteger a nuestro hogar, tu vida a mí me preocupa y las de nuestros hijos igual, vuestra preocupación no debe enfocarse en mí, sino que en lo que amamos por igual.
El rey, en su temor de perder lo que más amaba, decidió que debía de encarar aquel mal. La enfermedad estaba acabando con ella, aquel ser que había creado la enfermedad, la oscuridad y negatividad acaba con ella, al igual como lo hizo con su pueblo y habitantes. Él deseaba poder luchar contra aquella maldad, pero su cuerpo viejo no podía ya, sus mejores años se los había entregado a su amada y no se arrepentía de ellos, pero ahora no podía protegerla debido a eso. Sus 5 hijos, totalmente sanos, eran su única opción, un posible sacrificio por aquello que más amaba. Un pensamiento horrible, un destino del cual no tenían culpa u obligación, pero aquel lugar era su hogar, su nacimiento, el cual ellos querían proteger, no solo por sus habitantes, sino por su madre. Cada uno pasó por un riguroso entrenamiento, cada uno con una espada única. Inf, un chico frío, calmado, recto y fiel a su padre, y estar con su madre como un guardián, el cual estará junto a ella protegiéndola a la vez de mantener a sus hermanos a raya, con un estilo de espada refino y fuerte, capaz de dejar congelados a sus rivales por su gran poder. 5 Sun, un chico energético, imperativo y alegre, que siempre quería hacer feliz a su madre aún en sus momentos más tristes, con un estilo de espada totalmente caótico e impredecible, capaz de dejar a sus rivales confundidos por la velocidad en la que fueron vencidos. Un Prif, un chico feliz y de la capacidad de calmar el dolor de su madre con historias relajantes y un canto sin igual, con un estilo de espada tranquilo y con ritmo capaz de tomar desprevenidos a sus adversarios por la incapacidad de sentir algún deseo malévolo o con intención de atacar proveniente de él. Un Otto, un chico inseguro y miedoso, pero con un gran coraje si se lo propone, el cual estaría feliz solo con ver la sonrisa de su madre, con un estilo de espada veloz y eficaz capaz de darles la confianza suficiente a sus enemigos debido a sus constantes nervios para después ser tirados ante su espada. 2 Y por último, Oyou. Un chico inexpresivo, carente de emoción, fuerza, voluntad, el cual solo veía a su familia con indiferencia, ni a su padre ni a su madre, al igual que sus hermanos, con un estilo de espada básico y común, siendo solo lo suficiente para darles pelea a sus enemigos para ser después derrotados por sus hermanos. Durante su tiempo de aprendizaje él estuvo aislado de los demás, siendo el único llamado por su padre por su incapacidad de mejorar, con la atención en él quiso ver su máximo potencial, pero su hijo solo podía aislarse de los demás. Entrenando por cuenta propia a los 5 hermanos, se les encomendó la misión de acabar con aquel mal que atormentaba a su pueblo y a su madre. Los hermanos, debido al amor que sentían por su madre, aceptaron sin duda, siendo el único Oyou quien no habló, él solo se guió por la palabra de sus hermanos. Si primer objetivo, un pueblo cercano, esclavizado por aquel hombre lleno de oscuridad y negatividad, el cual les quitaba su libertad, aferrados por el alimento que su gobernante les daba, siendo poco, pero suficiente para mantenerse vivos, aferrados a la poca vida que tenían, los hermanos encararon al malvado gobernante al llegar. Inf, el hermano tranquilo y frío, ideó un plan elaborado para derrocar al gobernante desde adentro. El gobernante fue fuerte, aquella maldad y negatividad que lo rodeaba le daban poder ante la lucha contra los hermanos, pero el plan del hermano fue sin dudas lo que los llevó a la victoria. El gobernante se había debilitado y perdido ante su lucha con los hermanos, pero Oyou, el hermano inexpresivo, estuvo ajeno a aquella pelea, se alejó del pueblo, estando a las afueras de aquel lugar sin haber participado, dejó solos en su pelea a su supuesta familia. Su regreso con su padre fue la noticia principal del reino. Inf junto a sus hermanos se arrodillaron ante la presencia de su padre. Oh Padre nuestro, nuestra encomienda fue perfecta, el gobernante fue derrocado y el pueblo fue unido a nuestro reino. Mi plan, junto con mis hermanos, fueron la clave de nuestra victoria. Sus habitantes, antes esclavos por aquel bastardo, finalmente fueron liberados, con víveres y con las comodidades necesarias, ahora son felices. El rey estuvo feliz por sus palabras. Pero nuestro hermano Oyou abandonó nuestra lucha contra aquel bastardo. Nosotros nos encargamos de la lucha, pero si él hubiera estado nos hubiera facilitado aún más nuestra encomienda. El rey, sin poder creerlo, se negó a aceptar aquella palabra de su hijo más fiel. Se pensó que el hecho de darle más atención a su hermano Oyou sentía solo celos. Su siguiente encomienda fueron los bosques de la tranquilidad. En su interior una pequeña aldea sufría de una horrible apatía causada por la maldad y negatividad de aquella oscuridad. Prif, el hermano feliz y calmado, logró alegrar a sus habitantes con su canto y con sus historias alegres que calmaban sus corazones. Los hermanos, durante las acciones de su hermano, buscaron el origen de aquella malvada, dejando junto a su hermano alegre a Oyou, para que le brindara protección.
Seres llenos de negatividad y oscuridad se alimentaban de la vida poco a poco de sus habitantes, los hermanos restantes lucharon sin cesar contra aquellos seres, cayeron uno a uno, siendo pocos de ellos, solo unos pocos seres les habían robado la vida a inocentes, pero Ouyou, el hermano inexpresivo, se había separado del pueblo, dejando solo a su hermano alegre durante su canto y sus historias sin protección alguna. Los hermanos, al haber liberado a aquella pequeña aldea, regresaron a su hogar. Su regreso con su padre fue la noticia principal del reino. Prif junto a sus hermanos se arrodillaron ante la presencia de su padre. Oh Padre nuestro, nuestra encomienda fue perfecta, con mi canto y mis historias, los habitantes se alegraron, mis hermanos durante mi canto y mis historias se encargaron de la maldad y la apatía que atormentaba a sus habitantes, la oscuridad que los mantenía prisioneros finalmente fue erradicada. El rey estuvo feliz por sus palabras. Pero nuestro hermano Ouyou me abandonó sin pensarlo dos veces, su misión, el protegerme durante mi canto a los habitantes, fue puesto de lado, alejándose de nuestra encomienda dejándome expuesto ante la oscuridad y negatividad del rey. Sin poder creerlo se negó a aceptar aquella palabra de su hijo más feliz y calmado, se pensó que el hecho de darle más atención a su hermano Ouyou sentía solo celos, pero era extraño que sucediera dos veces. Su siguiente encomienda, proteger la carga de mercancía de los mercaderes, su destino, ser entregados y vendidos a los pueblos cercanos para sustentar el reino gracias a la compra y venta. La oscuridad y negatividad los rodeó por completo, un ataque sorpresa, lo había tomado desprevenidos, bandidos, llenos de aquella oscuridad, quisieron arrebatarle sus bienes preciados. Sun, el hermano energético e imperativo, atacó liderando al equipo de hermanos, los cientos de bandidos, aquellos que querían arrebatarle sus bienes se enfrentaron sin miedo, con la confianza de tener un número superior les dio la confianza de ganar, los ataques velocidad del hermano energético los marearon, su habilidad caótica y su impredecibilidad los dejaron confundidos incapaces de luchar. Los bandidos aun cuando parecían que perderían no dieron un paso atrás, la oscuridad y la negatividad les dieron el poder para luchar hasta completar el robo, los hermanos decidieron mantenerse junto a su hermano caótico, imitando sus movimientos para confundir a sus enemigos, pero Ouyou, el hermano inexpresivo, se alejó de sus hermanos, corriendo en línea recta para perderse en un pequeño bosque del cual habían salido los bandidos. La lucha, la cual fue larga, fueron los hermanos quienes salieron victoriosos, la oscuridad fue disminuyendo en ellos, sin dudas era la determinación y la gran energía que los guió por parte de su hermano Sun, los hermanos estaban felices, pero al ver a su hermano Ouyou, aquella alegría desapareció. Su regreso con su padre fue la noticia principal del reino. Sun junto a sus hermanos se arrodillaron ante la presencia de su padre. Oh Padre nuestro, nuestra encomienda fue perfecta, la mercancía y los mercaderes llegaron sanos y a salvo a los pueblos para las comprar y ventas del reino, durante el camino fuimos emboscados, liderando el ataque, gracias a mi estilo impredecible logré detener a aquellos bandidos que querían robarnos gracias a mis hermanos que fueron en mi ayuda. El rey estuvo feliz por sus palabras. Pero nuestro hermano Ouyou, quien se separó del grupo, decidió correr al bosque sin pensar en nuestro problema, alejándose de nosotros y con la responsabilidad de proteger los bienes. El rey sin poder creerlo se negó a aceptar aquella palabra de su hijo, que, aunque fuera energético y algo travieso, él siempre decía la verdad, se pensó que el hecho de darle más atención a su hermano Ouyou sentía solo celos, pero esto le preocupaba, esto ya era un patrón su siguiente encomienda, acabar con los nigromantes que querían traer de vuelta a los muertos como esclavos gracias a la oscuridad y negatividad. Los nigromantes habían invocado a los muertos, con el plan de defenderse y protegerse para lograr invocar a un poderoso hechicero que quería acabar con el mundo. Los no muertos, incapaces de cansarse y con una velocidad y superior a ellos volaban como fantasmas, dándoles obvios problemas. Los ataques de los hermanos eran fuertes, con ritmo impredecibles, pero no fueron suficientes para darles cara a aquellos seres, la oscuridad y negatividad les entregaba el poder suficiente para hacerles frente. Otto, el hermano inseguro y miedoso quiso esconderse por el terror que sentía hacia los seres, pero el ver a sus hermanos enfrentarse con valentía aun cuando poseían la desventaja le dio el coraje suficiente para hacerles frente, liderando el grupo indicó con un increíble reflejo y percepción los siguientes movimientos, su velocidad antes los ataques les entregó la ventaja ante los nigromantes, los hermanos lucharon juntos con gran valentía y coraje, pero Ouyou, el hermano inexpresivo, se alejó de sus hermanos a pesar de que todos se habían propuesto luchar juntos, lanzándose a un hoyo al final de la cueva, enojados, continuaron luchando sin él.
Los nigromantes no paraban de invocar a aquellos no muertos, sin descanso o un respiro continuaron, la oscuridad y negatividad les daba la energía suficiente para hacerlo, pero ante un fuerte grito demoníaco los hizo distraerse y preocuparse, lo suficiente para caer ante las espadas de los hermanos, habían salido victoriosos de aquella lucha. Su regreso con su padre fue la noticia principal del reino. Otto junto a sus hermanos se arrodillaron ante la presencia de su padre. Oh Padre nuestro, nuestra encomienda fue perfecta, los nigromantes fueron acabados y la resurrección de aquel hechicero fue detenida, mis hermanos con su gran coraje detuvieron a aquellos malvados hombres. No. La voz alzada de Inf fue escuchada. No fuimos nosotros. Ahora fue Sum quien habló. El gran coraje de nuestro hermano fue lo que nos llevó a la victoria. Prif dijo de manera calmada y feliz. El rey estuvo feliz por sus palabras. Pero nuestro hermano Oyou, quien se separó del grupo, saltó a un hoyo dejándonos solo. Las palabras frías de Inf preocuparon al rey. Tiró a la basura el coraje de nuestro hermano y nos abandonó. Prif dijo con veneno. Él nos abandonó y nos dejó solos en la lucha. Sum se quejó. El rey, sin poder creerlo, se negó a aceptar aquellas palabras de sus hijos, no quería creerlo, su hijo abandonaba a sus hermanos sin pensarlo, quería creer que eran solo celos por él debido a que le daba más atención. Negándose a aceptar la verdad, él no habló. Los días pasaron, los meses lo hicieron, la primavera, el verano, el otoño y el invierno parpadeaban sin cesar. Pero aquello solo empeoró el estado de su esposa. La enfermedad que la afligía empeoraba aún más, su salud peligraba, la oscuridad que la rodeaba la mataba, no solo a ella, sino a su pueblo entero. Oh amada mía, resiste, no puedo perderte. El rey lloró ante su posible pérdida. Madre, cantaré una canción relajante para que no sufras este dolor. Prif habló. Oh madre, contaré los mejores chistes para alegrar tu día y alejar esta oscuridad que te envuelve. Sum quiso mantener esa sonrisa alegre. Oh madre, te juro ese ser valiente si te queda conmigo, por favor, tú me das coraje y valor para continuar sin miedo. Entre tartamudos Otto habló. Oh mi querida madre, estaré protegiéndote con mi vida como tu guardián, estaré contigo aun si debo vivir sin agua ni alimentos. Inf habló con seriedad. Pero Oyou miró con indiferencia a su madre en su estado más deplorable. Sus hermanos estaban furiosos ante la ausencia de emoción de su hermano. El rey lo había decidido. Una última encomienda, acabar con aquella oscuridad y negatividad, el monstruo que lo originó todo. Los hermanos, listos para su última batalla, caminaron durante días y meses buscando aquel mal que atormentaba a su madre y a su pueblo. El origen de todo, la negatividad y oscuridad misma reencarnada en un monstruo horrible. Los hermanos, con un plan ideado por Inf, con los ataques iniciados por Sum, con la calma de Prif y guiados por el coraje de Otto, se enfrentaron a aquel ser aberrante. La oscuridad y negatividad pura del ser los estaba superando con creces, todo su plan, todos sus ataques, toda su calma y todo su coraje habían caído por el ente. Estaban perdiendo, pero aún así continuaron con la voluntad que ellos poseían, a pesar de estar acorralados continuaron. Cayendo continuamente, ellos se cansaron por completo, sin plan, sin calma, sin fuerzas para atacar y sin coraje, totalmente derrotados, habían caído. Siendo uno de los hermanos quien aún se mantenía en pie. Oyou. Su hermano inexpresivo, estaba parado frente a aquel ente. Con el pensamiento de que los abandonaría, ellos apretaron sus dientes con furia. Pero su hermano nunca lo hizo, soltó su espada al ver al gran ser frente a él. Oh niño de carecía de emoción, de carencia de voz, de carencia de pensamiento, tú el único que me dio problemas en sus travesías, mi odio hacia ti es inmenso. Los hermanos en shock vieron cómo aquel ente de oscuridad y negatividad pura se refería a su hermano odiado. En aquel pueblo, esclavizado por aquel gobernador lleno de mi poder, fuiste tú quien encontró el cristal, el origen de su poder, escondido en las afueras del pueblo, su destrucción fue la clave para ganar. Los hermanos no lo creían, la razón de que el gobernante había perdido su poder había sido por la destrucción del cristal. Su encomienda, la salvación del bosque de la tranquilidad, lleno por mi oscuridad apática, fuiste tú quien se encargó de los seres llenos de mi negatividad y mi oscuridad al separarte, si tus hermanos hubieran luchado más tiempo, ellos habrían caído ante la apatía del bosque, tu carencia de pensamientos fue la clave para ganar. Su hermano inexpresivo lo había hecho por aquello, de estar más tiempo habrían caído, él se había preocupado por ellos, pero ellos no lo podían creer.
En aquel ataque de los bandidos guiados por mi oscuridad y gran poder en su interior, lucharon sin parar, mas sin dudas habrían perdido parte de sus bienes y las vidas de sus mercaderes y hubieran hecho durar más su batalla. Fuiste tú quien presintió un remanente de mi poder, al vencerlo liberaste del control a esos bandidos y arrebatándoles mi poder. No querían creerlo, su hermano siempre estuvo un paso al frente de ellos, él siempre estaba guiando la lucha a la victoria. 1. Su última encomienda, los nigromantes, guiados por mi oscuridad y llenos de mi poder hicieron lo posible por invocar a un hechicero supremo, mi más fiel sirviente, vuestra lucha habría terminado si hubieran peleado, su coraje no era suficiente contra la infinita energía de mis siervos, maldito, encontrarse el verdadero ritual que al hacerlo fue tarde, el hechicero había sido invocado, pero tú sin carencia de miedo, sin carencia de coraje aún así lucho hasta alcanzar la victoria, tu existencia me enferma, tu final será hoy, junto a los de tus hermanos. Ellos se negaban ante la verdad, ellos no lo querían aceptar, pero su final llegaría ese día. El ataque del ente de negatividad y oscuridad pura quiso atacar, los hermanos cerraron sus ojos, pero su final nunca llegó, el ver a su hermano Oyou detener el ataque con una mano los hizo entrar en una parálisis, no comprendían lo sucedido. No, tu destino, fue decidido al momento de nacer, no como un hijo, sino como un sello para mí, maldigo tu existencia, maldigo tu nacimiento, maldigo a la humanidad, mi presencia no será borrada y poder será liberado, tu amor y tus pensamientos serán tu perdición y la sentencia de lo que amas. 1. El poder del ente fue sellada, los hermanos con las fuerzas que les quedaban vieron él como su hermano odiado se quedó quieto en la sala, sus ojos, oscuros llenos de oscuridad y negatividad demostraban la carecía de la existencia de su hermano, sacrificándose por aquellos que amaba, a ellos, a su madre, a su padre y a su hogar. Aquel lugar fue derrumbado al no sentir aquel poder oscuro, no querían huir sin él, pero de intentarlo, su final sería. Con dolor se alejaron, dejándolo solo, a quien había luchado ajeno y alejado de ellos, a quien los había cuidado desde las sombras, siendo odiado. El lugar de la lucha fue su tumba, fue su sello, fue la piedra que contenía la maldad que acabaría con todo su regreso con su padre, fue la noticia principal del reino, los hermanos se arrodillaron ante la presencia de su padre, pero este confuso vio la ausencia de uno. Oh Padre nuestro, nuestra encomienda fue perfecta. El mal fue erradicado. El pueblo finalmente fue curado. La negatividad y la oscuridad dejaron este mundo. Pero Oyou, nuestro hermano. Hablaron juntos y con tristeza. Sacrificó su existencia por nuestra salvación, la oscuridad y negatividad ahora se resguardan en su cuerpo como un sello. El rey no quería aceptarlo, pero el ver el sacrificio que había hecho por su hogar lo había aceptado, al tener la carecía de la oscuridad, la enfermedad de su amada y de su pueblo habían desaparecido. Al darle las noticias su amada esposa lloró por la pérdida de su querido hijo, el rey en su tristeza se alejó de todos, al ver por la ventana de su castillo vio a su pueblo feliz y a salvo. El rey lo había aceptado. Dar a su hijo a cambio por la salvación de su hogar. Lo había aceptado. Un costo, que no era demasiado alto. Él siempre lo supo desde el principio. Él, a diferencia de sus hermanos, no nació para luchar contra la oscuridad, sino para contenerla. Lo acepto. El destino de su hijo siempre fue enfrentarse a la oscuridad. Un caballero del vacío que la resguardaría. Un ser que salvaría a la humanidad de la oscuridad que asola los sueños y esperanzas. El Oyou Nigt. Aquel que había dado su vida por el bien de todos. El rey cerró sus ojos, dejando a su hijo, con unas palabras que debía repetirse sin parar por la eternidad. Aquellas palabras que lo ayudarían a mantener prisionera a aquella negatividad y oscuridad. 3. No pienses. No sientas. No hables. No, el equipo Rubí estaba en shock por la historia que habían escuchado, esto era ajeno a una historia para niños. Black recordó el por qué nadie la sabía, nadie tenía la molestia de recordarla, los niños la odiarían, los padres la repudiarían, un padre que, abandonó a su hijo por el bien mayor, ¿quién no odiaría algo así? Si bien esta historia es en cierta forma real, está mal contada, gran parte de ella fue modificándose con el tiempo, pero la idea es esa, esta historia, a pesar de ser diferente tiene parte de la verdad. 3. Ozpin habló. ¿En serio quiere que crea que algo así pasó en verdad? Eso espero señorita Schne. ¿Y qué tiene que ver Ghost? Preguntó Blake, curioso que lo pregunte señorita Belladonna. Porque Ghost lo es. Ozpin sonrió ante la respuesta de Ruby. Ghost es el caballero del vacío, continuó la niña. Excelente deducción señorita Rose, pero para ser más específicos, una versión incompleta del original, dijo Ozpin entre sonrisa. ¿Eso significa que?
Efectivamente, señorita Schne, el pequeño está destinado a luchar contra la oscuridad y negatividad misma. 1. No creí que el enano fuera tan importante, Jan habló, y en realidad lo es, bastante. Pero esa oscuridad y negatividad, no existe algo así, a no ser que, Weiss fue interrumpida por su director, los Grimm, todas quedaron en shock, el pequeño está destinado a erradicar de raíz a este mal. 6. Las 4 estaban perplejas, no lo creían, estaban cuidando algo tan importante y nadie lo sabía. Por eso dije que hasta que estuviera listo, él las seguiría y adquiriría experiencia con el tiempo. Entonces, ¿por qué no hizo nada por él si era tan importante? Weiss gritó, porque no podía hacer nada, ustedes y Linda son las únicas personas que saben esta historia. Abrieron sus ojos por la sorpresa. Weiss cerró los ojos por un instante. Director, Ozpin prestó atención a su alumna Ojía Azul, debo agradecerle esta información, y gracias a esto, solo me motivo aún más el ir por Ghost, pero no porque quiera que él acabe con la existencia de los Grimm, sino para alejarla de ella y de cualquier mal. Ozpin puso un rostro serio. Lo comprendo, señorita Schne, pero no puedo permitirlo. Weiss apretó sus dientes, pero su mano fue tomada por sus amigas para ser tranquilizada. No sin mi ayuda. 3. Weiss abrió los ojos. Logré convencer a Ironwood de tener una seria charla, lo que quiero es que ustedes logren convencerlo para traer al pequeño de vuelta, gracias a su experiencia de vida con él podrá demostrar que los pensamientos al pequeño son erróneos. Weiss sonrió. Lo haremos. Gritó con felicidad. ¿Eh? Gritaron confundidas las demás. Lo intentaremos convencer, pero no traeremos a Ghost para hacer realidad ese cuento, él vivirá con libertad ajeno de lo que pueda hacerle daño. Comprendo esto, Ozpin tomó su scroll, es bastante tarde, les sugeriría que durmieran, el Bulleat que las llevará a Atlas saldrán mañana a las 9, espero que estén listas. Pero tengo una pregunta, Jan habló, ¿qué pasa con las clases? Buena pregunta, señorita Xiaolong, las recuperarán una vez regresen con tarea extra. Creo que ya no quiero ayudar al enano. Jan. ¿Qué? Vamos hermana, quiero mi tiempo libre intacto y esto hará que esté prisionera por toda mi vida. Pero Ghost necesita nuestra ayuda, le prometimos a Weiss que estaremos con ella y prometimos que siempre cuidaríamos a Ghost. TCH, Jan chaqueó la lengua, está bien, solo por esta vez. Weiss sonrió, no saben lo feliz que estoy en este momento. Por eso están las amigas, Blake puso su mano en su hombro, el equipo Ruby haría todo lo posible por estar completo, Ruby habló, aun si todo está en nuestra contra, Jan continuó, Weiss quería soltar unas lágrimas de felicidad. Vamos niñas, tienen que dormir, si no quieren sufrir deben descansar, Glinda las guió por la puerta, adiós director y gracias por confiarnos esta información, la puerta fue cerrada, Ozpin, ¿en serio les confiaste una historia verdadera? El mago estaba en silencio. Parte de ella. ¿A qué te refieres? Solo eso debo decir. La historia del caballero solitario, ajeno a sus hermanos, el Olouknig, era una historia con la enseñanza que siempre debes ver el esfuerzo que alguien siempre da, reconociéndolo aun si es poco, cada hermano lo hizo con el otro, a excepción del quinto, pero, este último siempre se esforzó mucho a pesar de no demostrarlo. Había contado la historia falsa que pocos conocían, basada en la verdadera. Un pequeño, que, aunque había dicho que comprendía que no lo traerían para que la historia fuese realidad, en realidad era otra mentira, el destino del pequeño estaba escrita. Acabar con la amenaza de raíz y acabar con este juego para siempre. Ozpin suspiró, maldiciéndose por no tener el valor de contar la verdadera historia. Su verdadero origen, su verdadero destino, su verdadero final. Lo que en realidad era ser, un caballero del vacío. 1. Y pensar que iríamos a un lugar lejano como Atlas, estoy bastante nerviosa, inició Jan, recuerdo que mamá y papá prometieron traernos en un futuro, parece que ese futuro se adelantó bastante, rió Ruby, y no puedo creer que deba ir a un lugar donde el racismo está en cada calle, susurró Blake, ¿dijiste algo Blake? Preguntó Jan, nada. La última dio un último vistazo a Weiss, con un suspiro decidido a hablarle. Weiss, ¿qué piensas de que iremos a tu hogar? Para serte sincera, no lo sé, prometí no volver aquí para ser una gran cazadora y ganarme mi libertad, el regresar aquí es horrible, pero si debo hacer esto por Ghost, debo soportarlo, ¿estarán conmigo? Ruby sonrió con estrellas en los ojos, ¿sí? Siempre estaremos contigo mi BFF. Weiss soltó una leve risa, sí, muchas gracias. Gasp. No lo negaste. Te quiero Weiss. Ruby embistió a Weiss para darle un abrazo, Suéltame tarada. Me asfixias.
Señoritas, más les vale apretarse bien sus cinturones, estamos a punto de aterrizar en la Academia Atlas, habló el piloto de la aeronave, Black vio por la ventana la gran edificación blanca. La Academia Atlas, donde se suponía que tendrían una seria plática con el general por la libertad de Ghost, la peli negra asintió con suma determinación. No sabía lo que pasaría, pero daría todo de sí por su quinto miembro del equipo, un pequeño niño al cual está aferrado a un destino. Oscuridad, solo oscuridad, sellado en aquel lugar del cual no escaparía. Su nombre Ghost, un pequeño ser de no más de 35 cm de alto, un pequeño ser fichado bajo el nombre insintiente, una supuesta amenaza para el mundo. Su cuerpo estático comenzó a moverse levemente. Sus rupturas en su cabeza fueron cerrándose con suma lentitud. Él no caería. Él no se doblegaría. Sellaras la oscuridad que asola los sueños y esperanzas. Su destino fue fijado y no caería hasta cumplirlo, aun si tarde años, él nació para eso, lo haría. Pues su nombre lo representa. Un ser completamente vacío que contendrá la oscuridad que se apodera de los seres. Más un caballero solitario. El Ollouk New fin del capítulo.